Contacto con el doctor Miguel Vázquez. Él es analista de estrategias comunicacionales, catedrático universitario con amplia experiencia en diferentes sectores público y privado. La más cordial bienvenida a través del hilo telefónico. Te saludamos a Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, mi estimado Miguel, para hacer un análisis respecto de las estrategias de comunicación que adopta el gobierno nacional en esta crisis sanitaria, que ha habido mucho para hablar. En el debate está precisamente el trabajo comunicacional del gobierno central, y quiero empezar preguntándote cómo tú haces un análisis de manera general respecto del trabajo comunicacional del gobierno en esta época de pandemia. Te escuchamos, Miguel. Buenos días. Gracias, estimado Jorge y Ramiro. Buenos días a todos y todas quienes nos escuchan. Gracias por invitarme a este espacio de diálogo ciudadano. Empezaré diciendo que la comunicación gubernamental está en terapia intensiva. La comunicación del gobierno, hacer un mecanismo de diálogo entre los actores de la sociedad, es lamentable señalar que ha tenido serias fallas y contradicciones. Porque, ¿a qué me explico con esta situación? Primero, que cuando hablamos de necesidades básicas ciudadanas, es el instinto de supervivencia del ser humano el que debe estar en primera línea. Frente a ello, la política y los negocios no son una prioridad. Las realidades sociales de nuestro país en costa, sierra, oriente son diferentes y debemos entenderlas como tal. Los liderazgos no han sido los adecuados y no ha habido un vocero único. Tenemos una infinidad de vocerías, que unos desdiciendo a otros y emitiendo cifras que generan confusión a la ciudadanía. El gobierno no ha logrado articular una estructura de comunicación desde las instituciones públicas con un mensaje único, creíble y especialmente confiable en estos momentos. Es por ello que realmente se nota esa diferencia. Además, creo que uno de los elementos básicos en esta relación, instituciones, periodismo y grupos de interés, es el respeto. El respeto hacia la gestión de comunicación que realiza el periodista, que en la mayoría de los casos recoge las inquietudes ciudadanas y consulta a la fuente oficial para tener una información que comunicar. Varios de estos elementos que acabo de describir, pues obviamente han tenido serios inconvenientes y serios tropiezos. Y ahora tenemos un nuevo escenario. Estimado Jorge y Ramiro y radioyentes, se ha trasladado la comunicación y el manejo de la emergencia a los municipios, que desde mi punto de vista hay dos factores sumamente graves que en este momento tienen que enfrentar: la información técnica y la estrategia de comunicación para enfrentar la emergencia. Eso último que acabas de mencionar, Miguel, ¿se puede tomar como un lavado de manos? Bueno, a nivel de comunicación, esto realmente es un golpe al nivel de credibilidad y confianza, es decir, al valor reputacional, porque es una decisión política y vemos que la decisión política ha primado sobre la decisión estratégica, en donde se delega a los municipios que ellos sean los responsables, quizá para evitarse a futuro algún tipo de situaciones, demandas y demás. Pero lo que no estamos midiendo es que de los 221 municipios del país, la gran mayoría carecen de asesoría técnica para el manejo de la emergencia y muy pocos poseen una gestión estratégica de la comunicación de emergencia, más aún que ahora les toca asumir. Si solamente comparamos con la delegación que les dio el gobierno para asumir el control de tránsito, no llega al 50% de municipios que han logrado hacerlo y han tenido una buena temporalidad, y es por su infraestructura, por sus recursos, por su naturaleza de cada uno de ellos. Entonces, esto es un tema complicado y realmente esto se trata de vidas humanas y eso es lo que debemos priorizar y debemos entender. Hay niños que pueden estar expuestos, personas, adultos mayores, mujeres embarazadas, son grupos vulnerables, y en sí la vida misma de todos los ciudadanos. Entonces, es un tema que debemos tocarla y mirarlo desde una gestión integral como país, porque este momento no es cuestión de que políticamente yo estoy salvado. Esta es una cuestión de que como país debemos superar, y existen experiencias exitosas a nivel nacional e internacional. Miguel, tú hablabas de diferentes vocerías y quizá eso no ha permitido llegar con un mensaje único a la ciudadanía en todo nuestro país, pero ante la
imposibilidad, si cabe el término, de que el presidente de la República, Lenín Moreno, sea un hombre que esté liderando en territorio por su condición física. Se vio permanentemente a un segundo mandatario, y ese segundo mandatario, ¿no crees tú que asumió ese liderazgo por las condiciones del presidente? Bueno, sí lo hizo, asumió las condiciones y obviamente tenía y tiene todo el perfil para generarse como un vocero adecuado, creíble y demás. El problema es la contaminación de la política que generan en este momento. En este momento muchos asesores, expertos en política, algunos extranjeros lamentablemente desconocen nuestra realidad, pero lo que se necesita es temas básicos. Una buena gestión de la emergencia es suficiente para reputar la imagen de cualquier vocero. No hace falta una gran campaña, tener todo lo que piensen hacer, no, es la gestión, es la acción inmediata lo que habría permitido a este o a cualquier momento tomar a esta crisis como una gran oportunidad para demostrar y tener un valor reputacional alto. Pero el tema político de que unos quieren hablar, tenemos por un lado presidente, por el otro lado vicepresidente, por el otro lado ministros, tenemos secretarios de gabinete, tenemos una infinidad de vocerías que no se articulan en función de un mensaje único. No existe un lenguaje único, especializado, es decir, que tenga un respaldo técnico. Y eso es lo que ha fallado con el componente comunicacional. Mira, nosotros que hemos estado varios años en la comunicación, y Jorge, tú que tienes una carrera impresionante, mira, esto es tan fácil como es. Mañana Jorge Ñacato invita a su grupo de amigos a que el día va a estar un auto afuera de su casa. La gente dice, no, es Jorge, de seguro me va a orientar bien. Pero si cualquier persona les dice, miren, mañana va a estar un auto fuera de su casa, la primera pregunta es, ¿a dónde nos lleva? ¿Con qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Es decir, la comunicación debe ser un factor importante en cualquier ejercicio. Y aquí viene el valor reputacional del ejemplo tuyo, de cualquier otra persona, la credibilidad. Es decir, entonces, la credibilidad es base. Miguel, es decir también que pasa mucho por la persona que esté en este caso a cargo del manejo comunicacional, que es el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República. Yo considero que la persona, personalmente, que debe estar a cargo debe ser un técnico. Acaban de nombrar a Gustavo, yo le deseo lo mejor y por la experiencia que tiene, espero que le permitan trabajar. Pero los datos de ayer fueron realmente temas impresionantes. No nos dan información 2 días, todo un fin de semana, y ayer salen con datos erróneos. Entonces, o no le están permitiendo trabajar en la parte de comunicación o algo está fallando aquí. Entonces, ese liderazgo, ese vocero debe ser creíble, técnico, y no necesariamente es el secretario de comunicación. Debe ser una persona que genere empatía y credibilidad ciudadana. Y dejar de lado egoísmos políticos de que él está subiendo mucho, que está mucho expuesto. No, este momento no es cuestión de un manejo político o politiquero, llamémoslo así. Es cuestión de un manejo estratégico de comunicación que brinde información a la ciudadanía en forma clara y precisa sobre lo que se debe hacer. Debe ser un manejo claro sobre técnico, la información que tiene que estar debe ser transparente. Hasta ahora no tenemos una información oficial exacta y transparente de lo que este país está atravesando en materia de emergencia sanitaria. Miguel, ¿qué tanto afecta también el paso de algunos funcionarios por esa Secretaría de Comunicación? Porque hasta hace poco estuvo el señor Arroba y lo reemplaza precisamente, como tú dices, en una situación bastante crítica, si cabe el término, Gustavo Iche. ¿Qué tanto pesa esos cambios permanentes? Bueno, parte de los cambios permanentes yo siempre considero es o no funcionaron o no le damos al valor estratégico que tiene la comunicación. Y eso es penoso y quiero remitirme internacionalmente a países que han tomado esto y países que consideramos realmente de importancia, de primer mundo. Tenemos a China, España, Italia y Estados Unidos que no han logrado un manejo estratégico de la crisis por diferentes razones. Pero también existen, según la BBC, miren, países como Alemania, Japón, Singapur, Corea del Sur, que articularon procesos
desde la técnica y la comunicación, y han sido casos exitosos de manejo de la emergencia sanitaria. Es decir, debemos recuperar y volver a pensar que la comunicación es el canal, es el diálogo entre el gobierno y la ciudadanía para esta emergencia. ¿Apoyada en qué? En un discurso claro, puntual, técnico y transparente del manejo de la emergencia. Miguel, muy buenos días. Precisamente sobre la imagen del país, ¿cómo has visto el manejo? Porque se han utilizado en varios países el ejemplo de cómo no hacer las cosas, tomando imágenes de Guayaquil, que fueron parte de los primeros días de esta emergencia que estamos atravesando, y al parecer lo han hecho en varios países del mundo. Estimado Ramiro, realmente como ecuatoriano me siento dolido como lo deben sentir mucha gente, porque hemos trabajado muchísimos años por salir adelante y por destacar a este país, desde lo que está en nuestras manos, buscando sacar o diferenciar a nuestro país de los demás. Pero en este momento, a una ausencia de una comunicación oficial estatal fuerte, donde el rumor es el rey y donde parte de las redes sociales han superado a la comunicación oficial, obviamente este tipo de información se da porque la gente con los muertos días enteros en sus habitaciones y el instinto de supervivencia, ¿qué te hace? Pues obviamente por más amor que tengas por esa persona, ya falleció y dices, bueno, yo estoy vivo, entonces lo saco a la calle. Y esto ha sido evidenciado por cadenas nacionales e internacionales a través de redes sociales. Pero también, aparte de eso, estimado Ramiro, tenemos la presencia de ecuatorianos varados en el exterior, sin una política o sin una definición clara sobre los vuelos humanitarios de regreso. Entonces, eso está pegando internacionalmente y es lamentable como muchos presidentes nos han tomado como el ejemplo de lo que no se debe hacer, pero eso obedece lamentablemente a procesos débiles y es por eso que empecé diciendo en esta entrevista, la comunicación del gobierno está en terapia intensiva, porque nos ha quedado debiendo muchísimo a los ecuatorianos por no estar a la altura de las circunstancias, tomando en cuenta que esta crisis sabíamos que venía. No se tomaron las decisiones adecuadas en la parte técnica, no se hicieron los protocolos y los procesos y comunicacionalmente no se preparó. Y el hecho de cambiar a tantos secretarios de comunicación, lo que hace es borra y va de nuevo. Yo imagino que el actor en este momento está revisando qué pasó, qué sucedió, e incorporando su estrategia, incorporando sus políticas. Y eso en este momento nos quita tiempo, porque no hay una continuidad de política de comunicación que la ciudadanía vea como algo creíble y especialmente confiable. Sobre el trabajo fundamental en una campaña como este proceso están las piezas comunicacionales. ¿Cómo has mirado el trabajo desde el gobierno para llegar con mensajes claros, sobre todo para mantener la disciplina, el orden? Mira, hay tres cosas que como país en este momento, porque este momento ya debemos pasar a una siguiente etapa. Estamos en la etapa vamos del aislamiento supuestamente al distanciamiento social, se dio por el gobierno, pero tenemos otro factor. Los COEs provinciales son quienes deben tomar la decisión. Entonces, los COEs deben trabajar en una comunicación oficial con una estrategia clara frente a lo que plantea el aislamiento y posterior distanciamiento social, evitando el miedo como estrategia de comunicación ciudadana. Por favor, no le digamos al miedo. El ecuatoriano no es tonto, el ecuatoriano es súper inteligente. Si le comunicamos bien, sabrá entender. Y en este rol, el gobierno debe ser claro en cuál va a ser su rol en lo nacional, así como en lo internacional. Por favor, ha delegado a los COEs. Los COEs tienen una gran responsabilidad y deben definir su estrategia que ejecutarán. Sugerencias, un vocero creíble, que genere empatía, que respete las inquietudes de la prensa, que le guste comunicar, ¿sí? Segundo, construir programas de comunicación estratégica para la emergencia, con alineación de políticas y educación para la ciudadanía. Es decir, acorde a cada región del país, debemos educar a la ciudadanía en actitud que sea de integración entre el COE regional, las instituciones desconcentradas y sumar a los GAS provinciales, a las universidades, que tanto pueden aportar. Y tercero, elaborar programas de comunicación interna para fortalecer la autoestima y apoyo de los colaboradores de las instituciones involucradas. ¿Qué mensajes hemos tenido como colaboradores o como funcionarios o han tenido los trabajadores públicos y privados? Despidos, inestabilidad laboral. ¿Con qué capacidad
humana queremos nosotros superar la crisis si estamos todo el tiempo diciendo la inestabilidad laboral es un tema grave para todos en esta emergencia? Miguel, lo importante es cuidar la vida de los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, ya que la vida del ser humano debe ser el centro de todo esfuerzo institucional. Miguel, una de las estrategias, si se quiere, del gobierno central es también orientar la responsabilidad a las noticias falsas. Lamentablemente, cuando existe, insisto, el tema, mi querido Jorge, cuando existe ausencia de información oficial clara, efectiva y transparente, el rumor va a ser el rey. ¿Por qué tantas noticias falsas? ¿Por qué han crecido tanto? Porque la información oficial no ha sido lo suficientemente clara. Entonces la ciudadanía está ávida de información y cualquier cosa que le llega por las redes ni siquiera se da el lujo de cerciorar si es verdadero o no, lo asume. Es como culpar a la ciudadanía del alto nivel de contagio que en este momento tiene. Es igualito, o sea, nos culpan a nosotros. Pero lo que sabemos es que necesitamos una política y una estrategia clara de comunicación. A nosotros no nos tengan al susto, que una semana seguimos, otra semana vamos a ver más, otra semana, ahora semáforo, luego ahora no, cambiamos la metodología, ahora es otra, las cifras no damos de esta semana, damos la siguiente y cometemos errores. Eso es lo que genera incertidumbre en la ciudadanía y por eso es que cualquier información que venga es compartida y asumida en muchos de los casos como cierta. Ahora, Miguel, ¿qué mecanismos tiene que utilizar el gobierno para transmitir esos mensajes? Hasta ahora lo que hemos visto es cadenas nacionales en diferentes horarios a través de medios tradicionales. ¿Qué otros mecanismos son los más importantes y los que puede llegar con más eficiencia, si se quiere, a la población ecuatoriana? Mira, el gobierno tiene una gran particularidad, tiene los medios de comunicación a su lado y lo que ha hecho es lo que llaman los expertos una infoxicación de información, es decir, una intoxicación de información excesiva en la gente. Nos tienen pendientes de que rueda de cadena nacional a las 11, a las 10, a las 5, a las 7, etcétera. La gente está saturada. Una salida diaria, horario AAA, con información clara, específica, punto. No necesitas luego ampliar a un debate con periodistas públicamente, no. Si quieres hacerlo, por la experiencia, Jorge, que hemos tenido, ¿qué se hace? Sale una declaración fuerte y luego a lo interno, con la prensa, explicar los detalles, pero no a nivel público, ventilando las preguntas que en muchos de los casos ya son dirigidas. Uh-huh. Insisto, el ecuatoriano es muy inteligente, no es tonto, debemos tratarlo como tal. La información debe ser clara, precisa y específica, un solo canal. Tenemos todo el espacio de redes sociales, construir programas de información ciudadana a través de redes sociales. Tenemos influencers, tenemos líderes de opinión, aglutinar esfuerzos, dejar egoísmos, dejar egos políticos y sumar en este momento, porque lo ideal es funcionar como un equipo. Y tenemos tantos mecanismos de comunicación, canales oficiales con medios tradicionales, tenemos canales a través de redes sociales, también tenemos medios alternativos de comunicación, porque las comunidades indígenas, cómo se están comunicando y cómo están llevando a cabo esta pandemia. Es decir, lo que se necesita es una verdadera estrategia de gestión integral de comunicación de la emergencia, que involucre comunicación de crisis, comunicación de riesgo, comunicación institucional y educomunicación como elementos principales básicos para informar a la ciudadanía. Miguel, en la parte final rápidamente quisiera también tocar la política comunicacional del municipio de Quito, que ha tenido una aceptación bastante alta en esta época de crisis del señor alcalde Jorge Yunda. ¿Cómo lo analizas tú, esa política comunicacional del municipio? Mira, la política comunicacional del municipio es mostrar lo que es el alcalde, y el alcalde está en acción. El alcalde está enfrentando la crisis, el alcalde está siendo la cabeza de la crisis en esta ciudad, y lo hace bien. Y eso es lo único que necesitaba el gobierno. Es decir, mostrar que está haciendo, que está preocupado, que tiene los esfuerzos. Mira, yo escuchaba de estas ferias ciudadanas, y no hay que asustarse. En Japón lo están haciendo, pero con los debidos cuidados. Y escuchaba al entrevistador, al director, que decía que tienen controlado lo que a través de Policía Metropolitana, a través del espacio, recomendaba los mecanismos para ingresar a las ferias.
Si todo está comunicado, controlado, la gente que vaya sabe exactamente cómo actuar, va a ir bien, porque no podemos dejar de alimentar a la ciudadanía en este momento a través de la soberanía alimentaria. El municipio ha hecho las cosas, lo que ha hecho es visibilizar las acciones del alcalde, preocupado por la estabilidad y la vida del ciudadano de Quito. Y eso es la diferencia con la comunicación que ha realizado el gobierno nacional. Miguel, ¿qué tanto juega el carisma de un político para llegar bien con el mensaje a la población? Eso ayuda mucho, sí, ayuda mucho, pero también la gente quiere ver que hagan algo por ellos. Puede no ser carismático, pero si le ven al hombre trabajando en territorio, le ven haciendo las cosas, le ven esforzado, no solamente para el marketing político, sino le ven que está tratando de hacer las cosas porque siente la convicción de hacerlo, pues obviamente ese carisma va a ir generando empatía, que llamamos en comunicación, y la gente va a empezar a creerlo, va a ver que hay resultados. El mismo alcalde, si queremos volver a tomar el ejemplo, no podemos decir que haya sido una persona que haya sido reconocida o aceptada, ganó con una votación muy baja a nivel de Quito, y ahora tiene una aceptación alta. Y muchos dirán, pero ¿y esa brecha de dónde salió? De que está mostrándose en territorio haciendo las cosas. Entonces, este momento de emergencia, lo que necesita el país y la gente es, por favor, hagan algo, ayúdennos. Nuestra vida está en peligro, la vida de nuestros hijos está en peligro y necesitamos, de donde venga, el tipo de liderazgo que quiera hacer algo por nuestro beneficio. En la parte final, mi estimado Miguel, ¿tú crees que con Gustavo Ich, es un hombre que lo conocemos tú y yo de mucho tiempo, crees que Gustavo Ich pueda redireccionar esa política comunicacional? Yo conozco a Gustavo, sabes, somos compañeros en la universidad, docentes, hemos compartido las aulas académicas, hemos compartido algunos proyectos, sabe, esperemos que le dejen hacer las cosas. Esperemos que tenga el espacio suficiente para que pueda hacer las cosas. Y de corazón le deseo lo mejor a Gustavo porque es el país el que requiere. No puede ser el nombre de quien sea, y en este caso qué bueno que sea Gustavo, pero es el país que necesita una persona, un estratega que empiece a articular los procesos de comunicación distanciándose, no muy lejos, obviamente la comunicación política va de la mano, pero distanciándose de la politiquería y trabajar en la emergencia, que es lo que necesita este país. Con eso me quedo, mi estimado Miguel. Te agradezco por haber atendido este diálogo telefónico. Buenos días. Muchísimas gracias, Jorge, Ramiro, y a todos un buen día. Gracias.